Vale, yo vengo a hablaros de plantas de hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno realmente es un vector energético. El hidrógeno en sí mismo no es una fuente de energía, sino que es un portador de energía. El hidrógeno como fuente de energía se produce mediante un proceso que se llama electrolisis, de manera que se aplica una energía eléctrica a una molécula de agua y se separa en dos moléculas, de hidrógeno y oxígeno. Esta energía eléctrica queda almacenada como energía química en la molécula de hidrógeno y al fin y al cabo actúa como una batería. Tiene almacenada una energía y que está disponible para cuando sea requerida. ¿Vale? Como he comentado, el hidrógeno, ¿vale?, necesita de una energía eléctrica para producir el hidrógeno verde. Se precisa de una energía eléctrica. Si esta energía proviene de una fuente de energía renovable, tenemos lo que se conoce como hidrógeno verde, ¿vale? A medida que los países van avanzando en el cumplimiento de los compromisos que acordaron en la Conferencia de las Partes de la ONU sobre el Cambio Climático, se van realizando iniciativas en todo el mundo, ¿vale?, para fomentar el uso de hidrógeno como fuente de energía. ¿Vale? Por estos motivos, tanto las empresas como las autoridades están aunando esfuerzos para la construcción de plantas de hidrógeno. Estas plantas de hidrógeno tienen un reto importante y es que son vulnerables a riesgos de incendio y explosión, con lo cual la seguridad es un tema clave que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Antes de establecer las medidas de seguridad que se requieren en una planta de hidrógeno, es necesario conocer cuáles son las propiedades del hidrógeno. El hidrógeno es un gas inodoro, incoloro, invisible para el ojo humano y tiene una característica, y está clasificado como altamente inflamable. De hecho, la energía de activación que se precisa para formar una mezcla inflamable es una energía muy baja. Si la comparamos, es hasta 15 veces menor que, por ejemplo, para el gas natural. ¿Vale? Además, el hidrógeno es capaz, forma mezclas explosivas con el aire en un amplio rango de concentración, del 4 al 75%. ¿Vale? Bueno, hay que tener en cuenta, hay que indicar que el límite inferior de inflamabilidad, que es la concentración a partir de la cual el hidrógeno presenta una mezcla inflamable con el oxígeno, es un valor de un 4, que es un valor es más elevado que para otros gases como el propano o vapores de gasolina, gases que utilizamos en nuestra vida cotidiana. ¿Vale? Esto, desde el punto de vista de la seguridad, es un punto a favor. Otro punto a favor, la temperatura de autoignición del hidrógeno es un valor bastante alto, son 580 grados si lo comparamos con otros gases. La temperatura de autoignición es la temperatura a partir de la cual un gas entra en ignición de forma espontánea, sin que se le aplique ninguna energía de activación. ¿Vale? Y la principal ventaja que tiene este gas es su densidad, siempre desde el punto de vista de la seguridad, ¿vale? Porque es un gas que es más ligero que el aire, lo que permite que en caso de una fuga ascienda rápidamente y se pueda diluir. Vale. Por lo que hemos comentado, a la hora de construir una planta de hidrógeno tenemos que tener en cuenta que pueden haber riesgos de incendio y explosión, ¿vale? Como hemos dicho, el hidrógeno puede formar mezclas inflamables en un amplio rango de concentraciones y para que esa mezcla inflamable se convierta en una explosión se requiere de una fuente de ignición, una chispa, un calor o que esa mezcla entre en contacto con una superficie caliente. También hemos comentado que la energía de activación es una energía bastante baja, ¿vale? Una pequeña chispa es capaz de hacer explotar una mezcla de hidrógeno. También por estos motivos es muy importante evitar la acumulación del hidrógeno en áreas cerradas. Vale. ¿Qué normativa es la que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir una planta de hidrógeno? ¿Vale? Realmente no hay una normativa específica para las plantas de producción y manejo de hidrógeno, ¿vale?
Pero aquí sí que he relacionado las principales normativas que sí que son le pueden ser de aplicación en territorio español. Tenemos el REST-EA, el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, que lo que establece son las medidas contra incendios que tienen que tener cualquier planta industrial. Y una planta de hidrógeno es una planta industrial. Tenemos el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, que establecen las medidas o qué características tienen que tener aquellas plantas que almacenan productos químicos, y el hidrógeno es un producto químico. O, por ejemplo, el Reglamento de Seguridad de Instalaciones de Infraestructuras Críticas, que lo que establece cuáles son las medidas de seguridad que hay que implementar en aquellas plantas donde se manejen sustancias inflamables. Vale, sustancias críticas. Entonces, hay que asegurarse que cuando construyamos una planta, esta tiene que cumplir con todas las normativas pertinentes para minimizar los riesgos. A medida que están aumentando la cantidad de plantas de hidrógeno, pues se están desarrollando estándares específicos relativos a la materia esta de hidrógeno. Tenemos la NFPA 2, la NFPA 55, la ISO 22764, que trata específicamente del hidrógeno cuando se produce mediante electrolisis. Todos estos códigos son documentos de referencia y no son de obligado cumplimiento. Vale. A ver, como hemos indicado, ¿vale? Una planta de hidrógeno está expuesta a riesgos de incendio y explosión, por los cuales pues, hay que tener unas medidas de prevención, ¿vale? Se deben de diseñar las instalaciones con una ventilación adecuada para dispersar posibles fugas. Las zonas de almacenamiento se deben de separar de aquellas de otras operaciones, como puede ser las zonas de fabricación de producción de hidrógeno o las zonas de carga y descarga. Se debe de prever una inertización de la instalación, esto es, antes de proceder al llenado, antes de llenar con hidrógeno algunos recipientes, depósitos o tuberías, se procede con el barrido, o sea, con el desplazamiento de oxígeno mediante un gas inerte, normalmente se utiliza nitrógeno, de manera con el objetivo de impedir que el oxígeno y el hidrógeno entren en contacto y se puedan formar mezclas inflamables. También hay que tener en cuenta, o sea, dadas que la energía de activación que se requiere para imitar una mezcla es muy baja, ¿vale? Es muy importante realizar estudios de áreas clasificadas con el objetivo de establecer las características o de asegurarnos que todos los componentes eléctricos o electrónicos o instrumentos tengan las certificaciones adecuadas para poder funcionar en presencia de hidrógeno. También es muy importante la formación regular del personal sobre los procedimientos de seguridad y respuesta a emergencias. Y hay que utilizar sensores de gas. Como habíamos comentado al principio, el gas es invisible para el ojo humano. Entonces hay que utilizar sensores para poder detectar fugas. Estos sensores de gases normalmente se suelen monitorizar, se suelen instalar tanto detectores de hidrógeno como detectores de oxígeno, porque son dos gases que participan en la combustión, ¿vale? Y suelen ser de tipo catalítico. Para determinar la ubicación de estos detectores de gases, puesto que el hidrógeno es más ligero que el aire, los detectores se colocan por encima de las posibles fugas. Y como posibles fugas, pues podemos tener pues, válvulas, bridas, zonas de bombas, zonas de producción de hidrógeno, en los electrolizadores, en los compresores, ¿vale? Hay distintos tipos de tecnología de detección de gases. Tenemos los sensores catalíticos, los de fugas de gas por ultrasonidos y los sensores electroquímicos. Los sensores catalíticos lo que detectan son gases y vapores inflamables por debajo del límite inferior de explosividad y se utilizan para la supervisión de áreas, ¿vale? Estos son los que normalmente instalamos. También hay los detectores de fuga por ultrasonidos, lo que hacen es registrar el sólido de la fuga en lugar de medir la concentración de gas acumulado. Y los electroquímicos
se suelen instalar en aquellos para detectar fugas puntuales o monitorizar el aire del personal. Vale. Con respecto a sistemas de protección contra incendios. Vale. De acuerdo al RESDIE, de acuerdo al Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, a la que lo apliquemos, seguro que va a ser necesario que se instalen extintores en todas las plantas, en toda la planta. Y es que seguro que un pequeño fuego de hidrógeno puede ser combatido en su fase incipiente con un extintor. El agente extintor utilizado, su emplazamiento, señalización y distribución se tiene que hacer de acuerdo al RICI o al RESDIE. ¿Vale? A la que apliquemos el RESDIE también, ¿vale? Es muy probable que en una planta se tenga que instalar también pulsadores manuales de alarma. Y es que el RESDIE requiere pulsadores de alarma cuando la superficie supera los 1000 metros cuadrados, la superficie total de la planta supera los 1000 metros cuadrados si no hay zonas de almacenamientos, o 800 metros cuadrados si sí que los hay, ¿vale? El objetivo de un sistema manual de alarma es comunicar o transmitir una señal de alarma, ¿vale? Para ello se apoyan de sirenas o sistemas o altavoces. Vale. Normalmente los incendios de hidrógeno, lo primero que hay que hacer cuando tenemos un incendio de hidrógeno es cortar la alimentación del hidrógeno, porque siempre existe el riesgo de una reignición o una explosión, ¿vale? Y es que si la mezcla inflamable entra en contacto con una superficie caliente, es lo que se produce esta reignición, ¿vale? Para ello, para evitar este riesgo, es muy importante que empleemos, que lo refrigeremos todas las superficies que están alrededor con agua. Además, los equipos que contienen hidrógeno se tienen que mantener fríos. Hay que tener en cuenta que cuando el hidrógeno se despresuriza, que es lo que ocurre cuando hay una fuga, lo que hace es aumentar su temperatura. Y si aumenta su temperatura, puede llegar a su temperatura de autoignición. Tenemos que refrigerar ese recipiente para intentar evitar que se llegue a la temperatura a los 580 grados, que es la temperatura de autoignición, ¿vale? Los medios que podemos utilizar para refrigerar son de forma manual y en una manera muy, muy incipiente, mediante bocas de incendio equipadas, ya por profesionales de forma manual con hidrantes monitores, ¿vale? Y de forma automática o manual mediante sistemas de agua pulverizadas. El diseño de las bocas de incendio del sistema de hidrantes se tiene que hacer de acuerdo a lo dispuesto en el RESDIE o en el RICI. Vale. Siempre es preferible que todas las instalaciones sean instalaciones fijas y mucho mejor si la activación es con detectores, es de forma automática. Pero este tipo de sistema no está diseñado para proteger la totalidad de una planta, sino que se tienen que hacer protecciones en determinados riesgos concretos donde realmente exista un riesgo, ¿vale? Como se pueden proteger cargaderos de cisternas, zonas de bombas que están cerca de un almacenamiento, conexiones de tuberías. El diseño de la instalación de agua pulverizada siempre en España tiene que estar de acuerdo al RICI, por tanto, a la UNE de la 23522, ¿vale? O también se pueden seguir estándares internacionales como puede ser la NFPA 15. ¿Vale? A ver, este tipo de sistemas está formado por una válvula, un conjunto de tuberías, ¿vale? Y unas boquillas. En el momento en el que se active, si abra esa válvula o se active la solenoide, entra agua, o sea, la tubería siempre está seca, entra agua y empiezan a salir agua por todas las boquillas que están instaladas, que se hayan instalado. Para activar este sistema, para que este sistema se pueda poner en funcionamiento de forma automática, es necesario que se instale una detección. Vale. Normalmente para este tipo de riesgos, los detectores que se suelen instalar son detectores de llama. Las llamas de hidrógeno irradian energía en la banda ultravioleta, por lo que los detectores de ultravioleta pueden detectar rápidamente este tipo de llamas. El problema
esto tiene un problema porque son susceptibles de presentar falsas alarmas si están expuestos a otra fuente de rayos ultravioletas. Normalmente, los detectores de llama de tipo ultravioleta son adecuados únicamente en aplicaciones de interiores. Si las actividades en una planta de hidrógeno se realizan en el exterior, entonces este tipo de detectores suelen dar falsas alarmas. Lo que se suelen instalar son detectores de llama de tipo DIR3. Estos detectores lo que hacen es analizan la llama en 3 bandas distintas del infrarrojo, con objeto de no presentar estas falsas alarmas. ¿Vale? A la hora hay que revisar las características o las especificaciones del modelo del detector de llama a instalar para poder diseñar su implantación. ¿Vale? Ya que un mismo detector, para confirmar cuál es el campo de visión que tiene y el alcance. Un mismo detector tiene campos de visiones distintos y alcances distintos en función del gas que quiera detectar. Por ejemplo, este detector tiene un campo de visión de 90 grados en horizontal y 90 grados en vertical para detectores de llamas y los detecta a 38 metros. Sin embargo, para detectar hidrógeno. Sin embargo, si queremos detectar, por ejemplo, hidrocarburos, ¿vale? El campo de visión es de 100 grados, tanto en horizontal como en vertical, y los detecta a unos 65 metros. Vale. A ver. Vale. Normalmente, en una planta de hidrógeno está construida, todas las unidades están construidas a base de construcciones modulares, están en contenedores. De hecho, pues tenemos un contenedor para el generador de hidrógeno, otro contenedor para los compresores, ¿vale? Todas estas salas, que son habitáculos pequeños, si aplicamos el REST-EA no va a ser necesario, no va a ser obligatorio que tengan instaladas detección, pero sí que es recomendable. En el caso que se suelen instalar detección puntual en todas estas salas y la instalación debe ser diseñada de acuerdo a la 23007, la parte 14 del 2014. ¿Vale? Además, en las salas de potencia, ¿vale? Se pueden llegar a proteger el interior de los armarios con un sistema de extinción mediante agentes gaseosos y su sistema de detección para activarlo, que puede ser un sistema de detección por aspiración, como se puede ver en esta foto. Bueno, en todas las plantas donde se requiera agua agua contra incendio para su funcionamiento, aquí se deberían de instalar, pues, y tenemos hidrantes, bies, agua pulverizada, es necesario de instalar un sistema de abastecimiento. El dimensionado del equipo de bombeo y de la reserva de agua debe de atender las condiciones mínimas de simultaneidad que se establecen en el REST-EA. ¿Vale? Y el diseño debe de ser de acuerdo a la 23500 del 2012. Vale. Uno de los puntos claves a la hora en la prevención, ¿vale? Es saber planificar la respuesta frente a una emergencia, ¿vale? Para eso hay que desarrollar un plan de emergencias y evacuación. Este plan de respuesta lo que tiene que incluir incendios, explosiones, fugas de hidrógeno, ¿vale? Así como las rutas de evacuación y puntos de encuentro del personal, ¿vale? Además, deben de cumplir toda la normativa en vigor. Se deben de realizar simulacros y se debe de entrenar el personal para que estén preparados para saber actuar en caso de emergencia. Y este plan de emergencias se debe de mantener y revisar en función de los resultados de los simulacros o si hay un cambio en las normas de seguridad. Vale, aquí he recogido distintos incidentes que han ocurrido en plantas de hidrógeno. Hubo una fuga en una planta de refinación de BP en Texas, ¿vale? En el año 2005. Un accidente de baterías de hidrógeno en la planta de FACH, en Petrolab,
una fuga de hidrógeno en la planta de producción de hidrógeno de Air Products y incidentes también en una planta de hidrógeno de la NASA. Aquí he indicado cuáles son las causas. Casi todas tienen en común que se han debido pues, por una acumulación de hidrógeno debido a distintos motivos, o bien por una falta de mantenimiento, una inadecuada respuesta del personal, una inadecuada capacitación del personal, una falta de monitoreo de procesos, un fallo en una conexión de una tubería o una chispa eléctrica. ¿Vale? Los daños que han tenido, salvo en la planta de refinación de BP, que sí que hubieron 15 muertos y más de 170 heridos, en todos los demás sitios lo único que ha habido ha sido daños importantes en la instalación. Conclusiones. Vale, el hidrógeno no es más peligroso que otros productos, que otros gases combustibles con los que utilizamos habitualmente. Pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Si queremos manejar el hidrógeno, que hay que tener en cuenta pues, algunas medidas. Como puede ser, pues tiene que haber un mantenimiento regular de las instalaciones del hidrógeno. El personal debe de estar bien capacitado y entrenado para saber dar una buena respuesta en una situación de emergencia. Deben de haberse instalado detectores de gas para poder determinar si hay alguna fuga. Las instalaciones deben de tener ventilación adecuada, deben de haber separación en distintas áreas de riesgo, deben de tener implantados adecuados sistemas de protección contra incendios. Hemos visto que sistemas de refrigeración por agua pulverizada de activación automática, con detectores de activación con detectores de llama IR3. Además, complementado con otros medios habituales en plantas industriales, como pueden ser extintores, hidrantes, monitores, BIES, pulsadores y sistema de abastecimiento. Además, hay que realizar evaluaciones de riesgo periódicas, revisar periódicamente el plan de emergencia para incorporar cambios después de los resultados de simulacros. Hay que implementar sistemas automatizados para el control de procesos y, sobre todo, hay que fomentar una cultura de seguridad entre todos los empleados. Vale, hasta aquí. Muchísimas gracias a todos.